Kenji Fujimori sentenciado por el caso denominado Mamani Videos. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Antes de comenzar, ya lo sabes, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, efectivamente el Poder Judicial ha condenado a 4 años y 6 meses de prisión suspendida a Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, por delito de tráfico de influencias. Esta es una confirmación de una sentencia que se emitió en noviembre del año 2022, justamente por el caso conocido como Mamani Videos. Bueno, esta condena también alcanza a los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, y también al ex asesor de Kenji Fujimori, Alexei Toledo, quien fue condenado a 4 años de prisión suspendida, y todos deberán pagar una reparación civil de 500.000 soles. Bueno, recordemos en qué consiste este caso. Kenji Fujimori fue condenado por, según la hipótesis de la Fiscalía, negociar votos con algunos parlamentarios en ese entonces, 2017, para impedir la vacancia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Días después de que no prosperó esa moción de vacancia, pues Kuczynski le otorgó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. A ver, esto dijo Kenji Fujimori en el año 2018 tras conocerse las acusaciones en su contra, recordemos. Nunca invité al señor Mamani a conversar conmigo. Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del Congreso en mi oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de Estado y al propio presidente de la República, que no participé ni estuve presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Tiquia y Bienvenido Ramírez. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto. El video ha sido editado. Me someto a todas las investigaciones. Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. Luego del indulto al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017 y que no se alcanzaran los votos necesarios para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del 2018 Fuerza Popular difundió unos videos donde se mostraba al entonces congresista, ya fallecido ahora, Moisés Mamani, junto a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez en plena negociación de obras para su región, Puno, a cambio de votar contra la vacancia de PPK. Estos videos también terminaron con la renuncia de Kuczynski a la presidencia del Perú, en medio de rumores de una vacancia por incapacidad permanente. Luego que el Poder Judicial variara la condena de Kenji Fujimori a 4 años y 6 meses de prisión suspendida, su abogado Elio Riera brindó declaraciones a los diferentes medios de comunicación, asegurando que presentarán un habeas corpus en torno a esta decisión y que además no tiene asidero la orden de reparación civil de 500.000 soles a favor del Estado. Escuchemos. Si no se ha utilizado nada del erario nacional, o sea, están condenando a una persona inocente por tráfico de influencia real, por Dios, real, como si en puridad del señor Kenji hubiera realizado algo ilícito, hubiera pedido un favor por algo concreto, una obra presupuestada, cuando nada está presupuestado, no hay ninguna obra, no hay ningún proceso litigioso ni administrativo, pero en función a eso se puede cuantificar el daño del Estado en 500.000, evidentemente eso carece de debilidades de motivación. Por su parte, el abogado penalista Carlos Caro explicó en RPP Noticias cuáles son las consecuencias de las acusaciones que llevaron justamente a este fallo del Poder Judicial. Esto se supone que tenía como correlato, recordemos los tiempos, el indulto al expresidente Fujimori y por otro lado el tema de las obras públicas que en ese momento venían siendo gestionadas por el llamado grupo de los Avengers. Sí. Recordemos que el señor Mamani murió, los videos ahí quedaron perenizados y cuando esto es llevado a los tribunales a fines del año 2022 el señor Fujimori, me refiero a Kenji, es absuelto por el cargo de cohecho, coima, pago, porque no se pudo probar el sinalagma, ¿no? La corrupción es doy para que me des. Entonces, como no se pudo probar, digamos, ese sinalagma, ese intercambio, lo absuelven por el cargo de corrupción o cohecho
y es condenado a la pena de 4 años y medio por el delito de tráfico de influencia, que es un delito dentro del sistema, podríamos decirlo así, menor, pero igual la pena es una pena que en ese momento era carcelable. Entonces, si en ese momento el tribunal quería mandarlo a prisión, podía hacerlo, pero tuvo el beneficio del nuevo Código Procesal que prevé, al igual que en el caso del hermano Echejade, que cuando hay una condena en primera instancia, el juez la puede suspender hasta que ésta sea confirmada por la última instancia, que es lo que ha sucedido. Y también explicó el doctor Carlos Caro cómo es la legislación en el Perú, de tal manera que en este caso Kenji Fujimori fue, digamos, juzgado por un delito, tráfico de influencias, y no por corrupción. Eso hubiese significado una condena mucho mayor. A mi entender, el cargo por corrupción o cohecho es un cargo que muy difícilmente se va a poder acreditar, porque en el caso, ojo, una cosa es la conducta de los demás, recordemos que en derecho penal la responsabilidad es personalísima, pero digamos, del análisis de la sentencia de primera instancia no hay un elemento de intercambio, porque tiene que haber lamentablemente esa relación directa, ¿no? Oye, por ejemplo, toma mis votos a cambio de una obra. No, a cambio de que mi padre salga de la prisión. Claro. Fue bastante manifiesto, ¿no? Sí, y ahí la cosa es súper interesante, Fernando, porque recordemos que la salida de prisión ya se había producido a fines del 17. Es decir, estamos hablando de un hecho producido ya 4 meses antes, porque los hechos imputados corresponden al periodo de marzo del año 2018, que es cuando se iba a producir esta votación, y es ahí donde el presidente Kuczynski se ve forzado, digamos, a renunciar, vamos a decirlo así. Entonces, justamente el problema del intercambio está ahí, ¿no? Porque es algo así como que primero hago el favor para que a futuro tal vez me ayudes, y es eso lo que genera a nivel de lo que es el sistema. Se ve eso todos los días, ¿eh? Sí, no sí, sería sí. la primera vez que una cosa así se hace. Yo hago algo y dentro de un par de meses, cuando te toca a ti, me ayudas. Y es por eso que cuando no se puede probar ese sinalagma, es que podemos recurrir a otros delitos. Bueno, de esta manera Kenji Fujimori se libra de la cárcel porque la pena es suspendida. Esto también deriva de una ley que emitió hace unos meses justamente el gobierno de Dina Boluarte, para que de alguna manera se reduzca la superpoblación en las cárceles. Se estableció en esta ley que se podría dictar prisión suspendida para aquellos casos cuyo juzgamiento, cuya sentencia sea menor de 5 años. Esto es lo que ha ocurrido justamente con Kenji Fujimori, 4 años y 6 meses. Esto llevó además a un gran distanciamiento entre los miembros de la familia Fujimori, entre Kenji y su hermana Keiko, porque fue justamente Fuerza Popular, con el aval de Keiko, quien en su momento sacó estos videos y se estableció la denuncia contra Kenji Fujimori. Ya al parecer los roces en la familia han terminado, y eso se pudo comprobar luego de el indulto al expresidente Alberto Fujimori. No sabemos si es que Kenji volverá de alguna manera a la vida política, ¿cierto? Tendrá que pagar la reparación civil, tendrá que cumplir con su condena, pero esta es la situación en que ha quedado el hijo del expresidente Alberto Fujimori, y quien fue quien más, diríamos, por decirlo de alguna manera, luchó por el indulto a su padre.